El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba mucho escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Con motivo de su cumpleaños, la hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. En este día en el que celebramos el martirio de Juan Bautista, sabemos que es el apóstol de la verdad, pero una verdad no solamente en cuestión práctica, o no solamente en cuestión legal, o no solamente en cuestión canónica, sino una verdad que Juan defiende porque él conoció la verdad desde estando en el seno de su madre. De tal manera que cuando Juan se encuentra con Jesús, él es el que lo anuncia y él es el que lo presenta ante el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tal manera que aquel que verdaderamente acepta y cree en Jesús no puede vivir en la mentira. Es la actitud del verdadero y auténtico discípulo, el ceñirse, el sujetarse, el asirse a una verdad que no tiene límites y a una verdad que no puede cuestionarse. El parangón de esta actitud es lo que pone de manifiesto no solamente la fidelidad del discípulo, sino ante todo y sobre todo la fidelidad de Dios para con la humanidad. A causa de un juramento, Herodes cometió un crimen horrendo, la mayor injusticia que se puede cometer en contra de alguien, precisamente teniendo como base la mentira, el odio. Es Juan el Bautista el mártir de la verdad, el mártir de la fidelidad, el mártir de Jesucristo. Se dejó llevar Herodes por el odio de Herodías hacia el Bautista y por el capricho de una bailarina, después de contemplar y de llevar a cabo un baile obsceno. Herodes se deja cautivar a tal grado, y aquí vemos precisamente la presencia del mal, la presencia del pecado, como muchas de las veces ante lo mundano, ante todo aquello, ¿verdad?, que nos es agradable a la vista, a la carne, nos dejamos llevar pasando por encima de nuestros valores, pasando por encima de la misma fe, pasando por encima de la misma opción que hemos hecho.
Y esto fue lo que le pasó precisamente a Herodes. Para él era más importante su buena fama, para él era más importante no quedar mal delante de sus invitados que la vida de una persona, y no de cualquier persona, sino de aquel a quien a él le gustaba escuchar, de aquel a quien sabía que hablaba verdaderamente al estilo de Jesús como quien tiene autoridad. Entonces, en medio de los excesos y la sensualidad de los convidados, se hacen temerarios juramentos que después se cumplen de forma impía, nos dice San Agustín. No solamente Herodes faltó al quinto mandamiento de la ley de Dios, sino también al segundo, pues hizo un juramento faltando a la justicia, pero además cumpliéndolo cometió un nuevo pecado, el asesinato. La muerte del precursor del Señor fue una buena muerte, aunque fuera decapitado, porque su muerte fue un martirio. Fue el dar la vida por Jesucristo, el dar la vida por la verdad. Murió en conformidad, podemos decirlo así, con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y el precio que hay que pagar por esto, el primero que lo pagó fue Jesús mismo en la cruz. Y con él sus discípulos, con él sus seguidores, sus seguidoras, con él aquellos que verdaderamente se han encontrado. La muerte de los mártires les abre las puertas del cielo y es gloriosa. Está escrito: preciosa es ante los ojos del Señor la muerte de sus fieles, nos dice el Salmo 115. La muerte que siempre va a ser dada la vida por Él. Es la imagen, ¿verdad?, de el mártir, del seguidor del discípulo perfecto, y es de pensar, de imaginar, ¿verdad?, el suceso tal y como nos lo muestra Marcos, y al mismo tiempo la presencia de la fortaleza del Espíritu de Dios en Juan el Bautista, que aún estando encadenado, aún estando encarcelado, no cedió a la verdad, no cedió ante aquellos que querían acabar con la verdad, y que a raíz de este martirio la verdad se hizo más fuerte y más anunciada al mundo entero. Queridas hermanas, todos los días tenemos la gran oportunidad de vivir en la verdad, de ser testigas de la verdad, y también de acoger cada suceso de nuestra vida, también los sucesos adversos, también el dolor y el sufrimiento, como la posibilidad de ver nuestra vida desde la perspectiva del martirio. Una vida entregada, una vida donada, una vida estrecha en la unión con Cristo Jesús, no puede ser una vida sin sufrimiento. No porque a Cristo Jesús le guste el sufrimiento, sino porque Él nos enseña el precio del sufrimiento. Y el precio del sufrimiento es la salvación. No solamente la salvación personal, sino la salvación de todos aquellos a los que podemos alcanzar y abrazar con nuestra oración. Pidámosle al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de ser siempre fieles a la verdad y capaces de manifestar esta verdad ante un mundo tan mentiroso y tan efímero, que proclamemos la bandera de la verdad desde nuestro interior, en nuestra vida de cara a Dios y en nuestra comunidad, y que el Señor nos dé la fortaleza para dar la vida por Él.